La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Muy buen día tenga cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de este su programa, el Manual de Vida, y a través de esta su emisora Happy Radio. Qué alegría encontrarnos en este nuevo momento de Dios, ciertamente nueva oportunidad que el Espíritu Santo nos da para poder caminar y cumplir con el propósito eterno que el Padre de Gloria ya ha establecido en la vida de cada uno de nosotros. Y por lo tanto hoy nos vemos inmersos en esa maravillosa experiencia de caminar en Dios de una manera exquisita. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue a través de su programa, el Manual de Vida, estoy siempre recordándoles que estamos orando con usted y por usted, que estamos convencidos que el Espíritu Santo está haciendo una nueva obra en nuestras vidas de una manera especial, y por lo tanto necesitamos caminar siempre en esa maravillosa experiencia y en esa maravillosa expectativa del poder sobrenatural de Cristo en cada uno de nosotros. Estamos orando por usted porque sabemos que el Padre de Gloria tiene propósitos mayores, propósitos eternos para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús, y que su programa, el Manual de Vida, ciertamente está diseñado para traer edificación a su vida, a su casa, a su negocio, a su vida de fe. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio, quiero invitarle para que hoy se quede conmigo en esta reflexión que le he llamado Dios existe. Quiero detenerme un momento en nuestro caminar y reflexionar sobre esta maravillosa declaración. Dios es real y por lo tanto necesitamos meditar en eso para que podamos crecer. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21. Nos dice así la palabra de Dios. Vamos a leer. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder y su deidad, Dios como el ser supremo del universo, estas cosas no visibles se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Escuche, mi amado hermano y mi amigo que me sigue, como leemos en la palabra de Dios. Dice que las cosas invisibles de Dios, o sea, su eterno poder y su deidad, se hacen visibles claramente desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas hechas. Eso quiere decir que las cosas que se han hecho son tan testimonio de quién es Dios, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en toda suerte de imágenes, de corrupción, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, aquí tenemos una maravillosa declaración de la palabra de Dios que nos habla acerca de Dios. Porque las cosas invisibles de Dios, ¿cuáles son esas cosas invisibles de Dios de la cual el escritor de Romanos nos habla? Bueno, dice aquí la Biblia, su eterno poder y su deidad. La palabra deidad es la palabra que se usa para hablar de Dios como el ser supremo del universo, de Dios como el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios como el Dios maravilloso al que nosotros amamos y servimos, manifestado en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra de Dios que estos aspectos como su eternidad, su eterno poder y su deidad se hacen visibles con claridad
¿Y cómo es que se pueden ver si Dios es espíritu? Por medio de las cosas que se hicieron. Entonces estamos hoy frente a una realidad que la Biblia nos dice que nosotros debemos de poner atención. Ahora bien, hablemos un poquito sobre este tema, porque creo que este es un aspecto de la palabra que necesita ese ahondar para que nosotros podamos crecer en esta realidad de Dios. Entonces hablamos acerca de evidencia de Dios y vamos a ver evidencia de Dios en 4 aspectos. El primero tiene que ver con creación. El segundo tiene que ver con diseño. El tercero tiene que ver con arte. Y el cuarto tiene que ver con orden. Exacto, dígalo conmigo. Creación, diseño, arte y orden. Entonces, cada vez que nosotros vemos una obra hecha por la mano de alguien, cada vez que usted ve, por usar un ejemplo, una camiseta o un reloj, un objeto determinado, usted sabe que tiene a un creador. Cada vez que vemos algo que alguien ha hecho, vemos la mano de un diseñador. Cada vez que uno ve una pieza de arte, una pintura, por ejemplo, vemos la mano de un artista. Cada vez que usted ve orden, por ejemplo, poner 20 vasos en fila, sabe que alguien lo tuvo que ordenar. Entonces tenemos aquí verdades que son a veces hasta desde un punto de vista racional, pero no por ser racionales dejan de ser menos valiosas, porque tenemos un fundamento de la palabra de Dios que nos invita a utilizar la capacidad de nuestro razonamiento también, no solamente nuestra capacidad espiritual. Entonces hay 4 evidencias de la creación de algo, cualquier cosa: creación, diseño, arte y orden. Cuando usted ve estas 4 palabras en un acto determinado, usted está frente a la creación de algo, bien sea ropa, bien sea un edificio, bien sea una pintura o bien sea el ordenamiento de algunas cosas. Siempre que se dan estos elementos, estamos frente a una evidencia, la evidencia de que las cosas que usted ve no se pudieron haber hecho solas. Alguien tuvo que haberlas creado, alguien tuvo que haberlas construido, alguien tuvo que haberlas pensado, alguien tuvo que haberlas diseñado. Entonces dice la palabra de Dios así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que ahora tenemos una declaración. Cuando usted mira alrededor hacia el universo, ¿qué es lo que usted ve? Bueno, vemos creación. Esto no se pudo haber hecho solo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos diseño. Cuando vemos lo más inmediato a nosotros, que es el sistema solar, y tenemos algún grado de comprensión de esa realidad, de la conformación de los planetas del sistema solar, usted encuentra en esto diseño. Vemos arte cuando encontramos las cosas hechas como las montañas, los árboles, las flores. Vemos arte. Y también, sin duda alguna, encontramos orden, encontramos límites, encontramos estaciones, encontramos esa serie de elementos que nos van ayudando a nosotros a entender que todo lo que hoy vemos, que todo lo que hoy existe, fue hecho por la mano maravillosa, rectora de Dios. Entonces, si todas las demás cosas tienen un creador, un diseñador, un artista, alguien que le pone en orden, ¿por qué no habría de ser de la misma manera nosotros asumir que existe un creador, un diseñador, un artista, un ordenador de todo el universo en el que nosotros nos encontramos? Cuando nosotros leemos en Isaías 66, versículo 1 y 2, usted lee la palabra que dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Sigue diciendo la Escritura: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora tenemos aquí una declaración del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1 y 2.
Los cielos son mi obra, obra de mis manos, dice el Señor, y el cielo es mi trono, la tierra el estrado donde pongo mis pies. Y esa es una declaración que tiene un gran impacto para nuestra vida. Así que, mis amados hermanos y amigos, ¿cómo sabemos nosotros que un edificio tuvo un constructor? Bueno, con solo mirar el edificio, es la misma prueba de que existió un constructor que hizo ese edificio. Entonces, cuando nos preguntamos sobre el universo, este universo en sí mismo es la evidencia de que Dios existe. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta declaración, creó Dios los cielos y la tierra, se escribe a partir de una realidad, es decir, la realidad de que cuando Dios dijo, voy a crear los cielos y la tierra, es porque no existían todavía. Pero dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra. Y al Dios crear los cielos y la tierra, entonces ahora vemos nosotros orden en los sistemas solares del espacio sideral. La misma NASA ha considerado que en el espacio sideral se encuentran más de 200 millones de galaxias. En una amplia extensión de años luz, de millones de años luz de nuestro punto, la Tierra, encontramos la expansión del universo. Pero en Génesis 1:1, usted lee la Biblia cuando dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue ese principio? En algún momento de la historia eterna en el pasado, cuando Dios dijo que lo iba a hacer. Digo eterna en el pasado, no pensando en el estado eterno de Dios, sino pensando en la cronología del ser humano. Que nosotros necesitamos eso para poder entender. Entonces, sabemos que un edificio tuvo un constructor con solo mirar el edificio. No cabe duda de que cuando vemos las grandes edificaciones alrededor del mundo entero, que todos nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que ahí hubo una mano rectora, hubo una persona que sabía lo que debía hacer, que tuvo una idea, un diseño, algo que todavía nadie más había visto, pero esta persona lo miró en su mente y luego que lo vio en su mente comenzó a plasmarlo en planos, en una estructura arquitectónica, y finalmente después de estar en planos, luego llegó a ser una realidad construida por el hombre. Entonces, sabemos que un edificio tuvo un constructor, porque el edificio mismo da testimonio de eso. Ahora, sabemos que el mundo en el que vivimos, nuestra tierra, nuestro sistema solar, nuestro universo en el cual vivimos, sabemos que tuvo un creador por la misma naturaleza de los principios que gobiernan esa verdad de la cual venimos hablando en este día, que hubo un creador, que hubo un diseñador, que hubo una persona que estableció arte y en especial que hubo una persona que puso orden para que las cosas pudieran subsistir, y esa persona, mi amigo y mi hermano que me sigue, indefectiblemente es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno, el Espíritu Santo, la Trinidad, como nosotros la hemos aprendido de la palabra de Dios. La evolución asume que en un momento prehistórico se produjo una explosión inmensa, un Big Bang, y que esta explosión produjo el universo que conocemos hoy. Más de 200 millones de galaxias en el universo, y cada día, según se sabe, se sigue expandiendo y se sigue expandiendo cada vez más. Entonces, mis amados amigos y hermanos que me siguen, escuchen esta declaración. La evolución de las galaxias, del universo, asumen que este asunto se ha venido evolucionando con el tiempo. Pero hagamos un ejercicio. Supongamos que nosotros tomamos un rollo de tela, de mezclilla o de otro, vamos a decir de mezclilla, y dentro de ese rollo de mezclilla le ponemos una cantidad de material explosivo y luego lo hacemos explotar. Cuando explota, esa explosión tira los pedacitos de 1000 formas y tamaños de tela por doquier. Bueno, eso es una explosión.
Pero de acuerdo con la teoría del Big Bang, de esa explosión que ocurrió en épocas prehistóricas, lo que produjo fue planetas, sistemas solares, orden, diseño. Eso es lo que se está diciendo con la teoría de la evolución. Y por lo tanto, hoy, cuando estamos hablando acerca de eso, usted y yo estaríamos de acuerdo en que si ponemos una cantidad de explosivos en un edificio o en una tela, no cabe duda de que eso va a quedar totalmente destruido. Así que si partimos del hecho de que de la destrucción, de las explosiones que la teoría de la evolución propone, se creó todo lo que hoy existe como orden y belleza, estaríamos teniendo un pensamiento contrario a nuestra capacidad para razonar estas cosas. Lo cierto es que cuando tenemos un pantalón, un Levi's, un jeans de determinada marca, o un pantalón, una camisa o unos zapatos, todos nosotros estaríamos de acuerdo en que eso no pudo haber sido el producto de una explosión ni el producto de algo que sucedió por sí solo de manera fortuita, sino que eso sucedió por la naturaleza misma de un diseñador, de un creativo, de una persona que pudo poner orden, de una persona que pudo ser el que hizo que eso fuera posible. Y eso nos habla a nosotros acerca de la realidad de Dios. Vamos a tener una pausa para escuchar este canto de adoración y luego regresamos para continuar deliberando sobre Dios existe. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Vivificanos.
y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy, sopla desde el norte, trae tu soplo avivador. Sopla desde el norte, vivifícanos. Sopla, sopla, sopla desde el norte, trae tu soplo avivador. Sopla desde el norte, trae aliento vivificador. Tú me ensanchas y con vientos me rejuveneceré. Y que mi fe y tú me ensanchas. Dilo alto, dilo, decláralo. Que mi fe y tú me ensanchas. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa El Manual de Vida. Qué bendición que nos encontramos en este día para lo mejor. Y lo mejor siempre es revisar el Manual de Vida, la palabra eterna de Dios que nos habla acerca de la realidad de Dios. Hoy estamos deliberando un tema que hemos llamado Dios existe. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando existe diseño, cuando existe orden en las cosas creadas, sabemos que Dios existe. Cuando existe una creación o cuando hay arte en aquello que se crea, no cabe duda de que esto no pudo haber sido el producto de algo casuístico en la vida, sino que fue alguien que pensó en que esto pudiera suceder. Entonces estamos hablando acerca de esa teoría de la evolución, esa teoría del Big Bang prehistórico que generó lo que hoy hay, según dice esa teoría, la cual a través de la palabra de Dios podemos desacreditar. ¿Y por qué desacreditar? Porque una explosión, un caos no puede producir cosas buenas, no puede producir creación, no puede producir orden, no puede producir diseño, pero solo una mente inteligente puede producir orden,
Solo una mente inteligente puede producir diseño, solo una mente inteligente puede producir creación de algo, y por lo tanto estamos diciendo que esa mente rectora de esta verdad se llama Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Qué maravilloso es encontrarnos meditando en esta verdad. Siempre volvemos a nuestro eje maravilloso de nuestra fe, y es nuestro Señor Jesucristo, el Señor y el dador de nuestra vida, y por lo tanto tenemos que caminar siempre en esa verdad. Escuche como dice la palabra de Dios acerca de Cristo en Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo encarnado, el primogénito de toda creación, el primogénito de resucitar para no morir más, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Maravilloso lo que leemos aquí en la palabra, porque Él dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, todo lo que existe, las que hay en los cielos, o sea, el universo como tal, las galaxias, los planetas, todo aquello a lo que nosotros no tenemos ni siquiera remoto acceso. Dice la Biblia, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y también las que hay en la tierra, las que son visibles al ojo común y también las que son invisibles, sean estos tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche como dice la Biblia: todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, y Él es antes de todas las cosas. Y termina diciendo la Biblia: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es el que le da subsistencia a todas las cosas que existen? Aquí leemos en la Biblia que se llama Jesucristo. Estamos haciendo una revisión de esta verdad. Dios existe. ¿Y cómo sabemos que Dios existe? Porque la Biblia dice que las cosas hechas dan testimonio. Mis amados hermanos y amigos que me siguen, cuando usted ve un hermoso amanecer o un hermoso atardecer, cuando usted ve un jardín, cuando usted ve las montañas, o cuando usted ve cualquier de las maravillas que este planeta tiene por sí mismo, usted no puede llegar a otra conclusión que no sea la misma a la que nosotros hemos llegado, que nada de esto existiría sin la mano poderosa de Dios. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Ahora imaginemos, vamos a seguir teniendo ideas sobre este pensamiento. Dios es real, pero tengamos otra idea. Imaginemos que queriendo hacer una obra de arte, tomamos un lienzo, lo ponemos en la pared, abrimos algunos diferentes tarritos de 16avos de pintura y comenzamos a tirar indiscriminadamente sobre el lienzo el verde, el azul, el blanco, el negro, el amarillo, colores de pintura salpicando. Imagínense que nosotros estamos partiendo de ese racional de la teoría de la evolución, de que una explosión produjo la belleza que hoy existe, sabiendo que no es así, porque la Biblia nos enseña que es Cristo el gestor de todas estas cosas, y que en Él y por Él todas estas cosas existen. Así que tomamos el lienzo, lo ponemos en la pared, comenzamos a salpicarlo de diferentes, y voilà, ¿qué les parece? Salió la Mona Lisa, como se le llama a la pintura más conocida del mundo, la más visitada, de la que más se ha escrito acerca de ella, de la que se han escrito incluso canciones y se han hecho hasta parodias en el mundo. Y de pronto, esta pintura que se llama la Mona Lisa no pudo haber sido un acto sin razonamiento de quien lo hizo. Todo lo contrario, según se dice, esta pintura, esta obra de arte por Leonardo da Vinci, comenzó en 1503 y se dice que se terminó en 1506, pero aún en 1517 continuaban trabajos en la misma obra de arte. Entonces la Mona Lisa, la pintura más conocida, la más famosa, la más visitada, de la que más se ha hablado y escrito,
tuvo el mismo principio que origina la creación de todas las cosas. Y por lo tanto, el principio número 1, la creación. Alguien fue el creador. El diseño, alguien fue el diseñador. El arte, alguien fue el artista. Y el orden en los diferentes usos de pintura y del pasar el lienzo para el pincel sobre el lienzo hizo posible que después de años de trabajo pudiéramos ver la obra de arte de la cual estamos hablando hoy. Entonces, si las cosas mínimas requieren de un creador, un diseñador, un artista, una persona que ordena, ¿ofendería la inteligencia nuestra que alguien de forma espuria alegue irracionalmente ser seguidor de un Big Bang, ser seguidor de una teoría de la evolución? Y entonces tenemos que nosotros llegar a la misma conclusión de que el universo fue ordenado, fue diseñado, fue establecido y fue creado solo por una mente, la mente rectora de Dios. Y por lo tanto, cuando hablamos de la existencia de Dios, tenemos que partir de esa realidad. Dios es real, Dios existe, Dios es nuestro creador y nuestro sustentador. Pero entonces usted que me escucha hoy, que está deliberando conmigo esta maravillosa palabra, me puede decir, bueno, pero resulta que a Dios nadie lo ha visto. Y como a Dios nadie lo ha visto, Dios es espíritu, entonces seguramente que no es real, es una idea de la mente de algunos religiosos del mundo. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue en esta reflexión de este día, hoy tenemos que reconocer primero que sí, la Biblia dice, a Dios nadie lo vio jamás. Pero dice que el unigénito Hijo que está a la diestra del Padre, Jesucristo, se encarnó a través de la Virgen María y Él llegó a este mundo encarnado para revelarnos a nosotros la realidad de nuestro Padre eterno. Así que la primera gran declaración poderosa de la realidad de Dios Espíritu es que Jesucristo se encarnó para tomar forma de hombre y en la forma de hombre ayudarnos a nosotros a entender la verdad de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, sigamos reflexionando sobre esta verdad. Si nosotros decimos que algo no existe porque no es visible, ¿no sería eso un discurso contrario a una cantidad indefinida de asuntos que nosotros no vemos? Y sin embargo lo aceptamos como válido. Entonces la pregunta es, ¿cómo es un sentimiento? ¿Qué forma tiene el sentimiento? Pues no lo sabemos, porque un sentimiento no es visible. No es visible el sentimiento como tal. Sin embargo, todos nosotros podemos ver los efectos de un sentimiento, bien sea de amor o de odio. Ahora, no podemos ver el sentimiento, pero sí podemos ver en el rostro de una persona cuando ama o cuando odia, cuando está amargado o cuando está feliz. Por lo tanto, un sentimiento no debiera existir porque no es visible. Pero ¿quién de nosotros discutiría la realidad de los sentimientos que podemos tener cuando amamos a las personas, a nuestras familias, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a los amigos, a los hermanos de la fe? Ese sentimiento hermoso que nos embarga, pero también, ¿quién puede negar el odio y la amargura de personas que se destruyen y autodestruyen a otras, causándoles grandes daños físicos y emocionales con sus actos? No es visible el sentimiento, pero tanto el amor y el odio es real, aunque no lo podamos descifrar en términos tangibles. El segundo caso que tenemos es el oxígeno. ¿Cómo es el oxígeno? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? Una vez más, no es visible. Podríamos nosotros argumentar que como el oxígeno no es visible, entonces no existe. Pero aunque no sea visible, usted inhala constantemente ese oxígeno, ni siquiera lo hacemos de manera consciente, es una cuestión inconsciente de nuestra vida, pero es cuestión de taparnos la boca o la nariz por unos 10, 15, 20 segundos y de una vez estaríamos reaccionando ante la realidad de la ausencia del oxígeno. ¿Y por qué esto así? Porque ahí hay un elemento necesario, no es visible, pero no por eso es menos real. ¿O cómo es la electricidad? ¿Qué color tiene? ¿Qué forma tiene? No lo sabemos. No es visible. Corre a través de conductos, de cables. Llega a
el equipo de sonido para aumentar la voz de alguien a través de un micrófono y un altoparlante. O llegan los bombillos y entonces pueden ser azules, rojos, verdes o amarillos o blancos. ¿Cómo es? No tenemos una manera. O puede llegar al módulo de aire acondicionado para enfriar. O puede llegar el motor del auto para darle encendido. ¿Cómo es? O puede llegar a la cocina de nuestra casa, nuestra estufa, para poderlo poner en funcionamiento y poder cocinar nuestra alimentación. ¿Cómo es la electricidad? No sabemos. Pero ninguno de nosotros discutiría la realidad de estos actos, de estas realidades. Por lo tanto, igual como el oxígeno, como la electricidad, como el sentimiento, no tienen forma visible. No son visibles al ojo común. Pero no por eso nosotros dejamos de ver eso como una realidad. ¿O cómo es ahora, en la época que hemos vivido esta crisis pandémica en el mundo? ¿Qué forma tiene? Cosas microscópicas que no son visibles al ojo común, que se requieren equipos especiales para poder observar este nivel de organismos microscópicos. No son visibles, con los que convivimos muchas veces de muchas maneras. No son visibles, pero cuánto temor ha generado este elemento en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, mi amado hermano y mi amigo que me sigue, estamos hablando acerca de la realidad de Dios. Y hoy yo quiero invitarle a usted para que reciba a Jesucristo, Señor y Salvador de su vida. Tú no puedes ver a Dios, pero eso no dice que Dios no sea verdad. Tú no puedes ver a Dios, pero hay muchas cosas con las que usted convive que usted no puede ver y las asume como verdaderas. ¿Cómo es la gravedad? No sabemos cómo es la gravedad, pero todos sabemos que es así. Si usted o yo subimos a un techo y nos desprendemos del zinc del techo, vamos a venirnos al piso. ¿Por qué? Porque la gravedad nos va a atraer hacia la tierra. Y entonces no la podemos ver, pero no vamos a discutir la realidad y la existencia de esos aspectos de nuestra vida. Y por lo tanto hoy yo quiero invitarle a usted para que reconozca en Jesucristo su salvación, su Salvador y la vida. La Biblia dice con claridad que todas las cosas en Él subsisten. Y en Él es antes de todas las cosas Cristo, y todas las cosas en Él subsisten. Y por lo tanto, si todas las cosas en Él subsisten, usted puede subsistir en Él de una manera extraordinaria. Yo le invito a usted a caminar en el poder de Cristo Jesús y a permitir que su sangre venga sobre su vida de una manera extraordinaria. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, te damos a ti las gracias por cada momento hermoso que nos das y por la vida que tenemos de tu mano poderosa. Hoy venimos sabiendo que tu verdad es eterna para nuestra vida y que Dios es real, Dios existe. Aun cuando sabemos que Dios es espíritu, lo recibimos y recibimos su obra porque hemos aprendido que la misma creación da testimonio de la grandeza de su poder. Que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no podemos cuestionar o excusar lo contrario de esa verdad, pues nosotros sabemos por la creación misma que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos, que las cosas hechas tienen 4 elementos fundamentales: creación, diseño, arte y orden. Y cuando esos elementos están, alguien tuvo que haber construido, creado eso que está frente a nuestros ojos. Y eso es lo que ocurre con el mundo en el que vivimos, el universo en el que vivimos, la vida que el Señor nos ha dado. Es la mano rectora de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, Padre. A ti te damos la honra y la gloria y te reconocemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, le espero en nuestra próxima entrega, deseando que el Padre Eterno le bendiga y le haga sobreabundar de toda cosa buena en su vida. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.